Buenos días. Hoy la iglesia venezolana está celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima. Esta fiesta se celebró en otros países el 23 de agosto. Por eso verán ustedes que la lectura va a cambiar por esa razón. Porque, como le dije, acá en Venezuela, esta fiesta de Santa Rosa de Lima se está celebrando en el día de hoy. Pues vamos a compartir esta palabra de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, quien conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él. Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No la puede entender porque son cosas que solo se comprende a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo, palabra de Dios. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas las obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo al Señor, al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y se fue a la sinagoga a hacer lo que hacía todos los sábados. En el tiempo de Jesús se guardaba el día sábado. Jesús guardó el día sábado. Luego, con los apóstoles, cambia el día sábado para guardar el día domingo. Y ahora nosotros los católicos guardamos el día domingo porque los apóstoles comenzaron a guardar el día domingo. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles,
allí nos damos cuenta que ellos se reunían el primer día de la semana para celebrar la cena, la Eucaristía, y el motivo es de que un domingo resucitó Jesús y también un domingo vino el Espíritu Santo a la faz de la tierra. Es todo motivo de peso para que la iglesia naciente, la iglesia que había fundado Jesús en Cesarea de Filipo, cuando le dijo: tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia, se comenzara a reunir el día domingo. Pero bien, Jesús fue el día sábado, como era su costumbre, a la sinagoga, y allí en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio inmundo, y cuando Jesús comenzó a hablar, cuando Jesús comenzó a enseñar, cuando Jesús comenzó a predicar, ese demonio que tenía poseído a aquel hombre no quería o no quiso escuchar la voz de Jesús, porque la voz de Jesús siempre nos lleva a que nosotros nos enfrentemos a nosotros mismos. Y aquel demonio no quiso confrontar la voz, la palabra de Jesús, y comenzó a gritar, y nos dice que gritaba muy fuerte, y comenzó a gritar diciendo: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el Santo de Dios. Pues bien, aquel demonio sabía que Jesús era el Santo de Dios, aquel demonio sabía que Jesús era el Mesías, aquel demonio sabía que el que estaba allí era el Hijo de Dios, él lo sabía, y aunque lo sabía, el demonio sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero el demonio es desobediente a la voz de Jesús, el demonio es desobediente a la palabra de Jesús. Pues bien, quería y se puso a gritar porque no quería escuchar esa palabra de Jesús que lo estaba confrontando, y por eso gritó, y Jesús lo mandó a que se callara y mandó a que saliera fuera de ese hombre, y salió. Pues bien, aquí tenemos que mirar algunas enseñanzas importantes que ustedes y yo debemos poner en práctica. Primero, de que el demonio también va a las iglesias. Sí, el demonio también entra a la iglesia. Estaba aquel demonio inmundo que tenía aquel hombre poseído, estaba en la sinagoga y que no quería escuchar la palabra que Jesús estaba predicando, no quería confrontar la palabra que Jesús estaba predicando, y se puso a gritar. También nosotros, cuando vamos a la iglesia, tenemos que ir a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos confronta, la palabra de Dios siempre nos enfrenta, la palabra de Dios siempre se quiere meter a nuestro interior, en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es eso, confronta nuestra vida para que nosotros miremos cómo estamos viviendo y nos demos cuenta cuáles son los cambios que debemos hacer o necesitamos hacer para así de esa manera comenzar nosotros a compaginar nuestra vida de acuerdo a la palabra que Jesús nos enseña. Pero para ello debemos nosotros callar, debemos escuchar. Pero si vamos a la iglesia, nos quedamos totalmente distraídos, nos ponemos a pensar en otra cosa, nos quedamos dormidos, pues ahí el demonio está haciendo el trabajo en esas personas, no está dejando que la palabra de Dios entre en esa persona, no está dejando que la palabra de Dios se anide en el corazón de esa persona, no está dejando que la palabra de Dios confronte a esa persona. ¿Por qué? Porque lo está sacando del contexto donde está, lo está sacando de la iglesia donde está, es decir, su presencia es una presencia de cuerpo presente, pero su mente no está con él o no está con ella. Por lo tanto, el demonio también hace el trabajo en la iglesia para que ese hijo o esa hija de Dios pues se desubique totalmente del lugar donde está. Por eso muchos de nosotros podemos entrar a la iglesia y así como entramos salimos porque no estuvimos presentes, sí, no estuvimos presentes ahí. Como le dije, estuvimos como en una misa de cuerpo presente con nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestra mente estuvo muy lejos de ese lugar, y el demonio hace ese trabajo y busca que muchos de los que están ahí en la iglesia
estén totalmente desubicados, esté pensando en otras cosas, esté en otro mundo, pero no dejan de que el Señor entre en el corazón de esa persona para que comience a confrontar su vida, porque eso es lo que busca la palabra de Dios. La palabra de Dios no busca confrontarnos, la palabra de Dios nos enfrenta, la palabra de Dios busca que se interiorice esa palabra en nuestra vida para que comencemos nosotros a vivir un cambio, para que nosotros comencemos a tener ese cambio de vida, pero para ello tenemos que dejarnos que Dios nos confronte, y eso es lo que hace la palabra de Jesús. La palabra de Jesús nos confronta, y esa palabra de Jesús tiene autoridad, y si dejamos que esa palabra que tiene autoridad entre en nuestra vida, entre en nuestro ser, se entre en nuestra alma, se deposite en nuestra mente, se anide en nuestro corazón, pues esa palabra que tiene autoridad comenzará en nuestra vida un cambio interior, porque la palabra de Dios viene a hacer un cambio interior, un cambio en nuestra vida interior, para que ese cambio de nuestra vida interior comience a verse en el exterior, en nuestras actitudes, en nuestros actos, en nuestra conducta, en nuestras obras. Pero el demonio siempre buscará la manera de sacarnos a nosotros de ese enfoque que queremos tener entre Dios y yo. Y también nos enseña el Evangelio que nosotros tenemos que callar. Si hacemos mucha bulla, no vamos a escuchar a Jesús. Tenemos que callar para que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, para que la palabra de Dios nos encuentre y nosotros también nos encontremos con la palabra de Dios. Y si así vivimos, tenga la seguridad que vamos a ser obedientes a esa palabra. Si no, no vamos a ser obedientes, como lo es el demonio. El demonio cree en Jesús, el demonio sabe que Dios existe. El demonio, nos dice San Pablo, que al nombre de Jesús dobla sus rodillas, pero el demonio es desobediente a la palabra de Dios. El demonio es desobediente a esa palabra, y por esa razón el demonio es todo lo contrario a lo que Jesús busca, que seamos nosotros los hijos de Dios. El Señor quiere que sus hijos sean obedientes, el demonio es desobediente. El Señor quiere que sus hijos sean caritativos, el demonio es egoísta. El Señor quiere que sus hijos sean misericordiosos, el demonio no sabe de misericordia. El Señor quiere que sus hijos sepan perdonar, el demonio no sabe perdonar. Por lo tanto, en no escuchar la palabra de Dios, vamos a tener las actitudes del demonio, pero si dejamos que esa palabra de Dios entre en nuestra vida, esa palabra de Dios que tiene autoridad, que tiene poder, y nos dejamos confrontar con esa palabra, tenga la seguridad que el cambio vendrá a nuestra vida. Verán ustedes que vamos a comenzar a crecer como esos hijos e hijas de Dios que el Señor espera que ustedes y yo seamos. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ustedes y yo, ¿estamos dejando que la palabra de Dios nos enfrente, que la palabra de Dios entre en nuestra vida, que la palabra de Dios siga para nosotros esa luz? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿No nos estamos desenfocando? ¿O todo lo contrario, nos estamos dejando llevar por el enemigo de Dios, que nos quiere siempre desubicar para que la palabra de Dios no llegue con autoridad a nuestra alma y seamos así desobedientes a esa palabra? Vamos a colocarnos en las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.